ya sabes que yo tengo la manía de querer aterrizar las cosas y me parece que el concepto conciencia es un concepto que, que mucha gente lo usa, se dice mucho, pero muy poca gente sabe realmente lo que es. O realmente lo puede sentir o percibir en sí o en algo que está haciendo, ¿no? Esto es consciente, no es consciente, le pongo esta etiqueta a mi proyecto consciente. ¿Qué significa esto, no? O sea, usamos la palabra sin saber para qué. Entonces, creo que igual valdría la pena eh, que, que las personas que están aquí ahora mismo viéndonos pudieran reconocer en sí qué es, por ejemplo, un emprendimiento consciente o qué es la consciencia. ¿Sí? No sé cómo lo ves, si empezamos por ahí. Sí, 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 claro, claro. Empecemos por el final, si quieres, claro. Vale, pues venga, manos a la obra. Es, 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 es la pregunta. Para mí esta es la pregunta. Porque así como la pregunta la podemos hacer de forma conceptual y nos quedamos tranquilos. La pregunta, pues, nace de un concepto, nace de un intento de alcanzar la conciencia. La respuesta tiene su punto porque ya no puede seguir el patrón de la pregunta. Y Mm, cuando las respuestas no siguen el patrón de la pregunta, pensamos que no nos responden o que no entendemos la respuesta. Y no es cierto, no es cierto. mm, La conciencia nunca va a ser aquello que nosotros entendemos por conciencia. La conciencia nunca va a ser aquello que nosotros conocemos por conciencia. Si yo tengo un conocimiento muy profundo de la conciencia siempre va a ser más amplia que mi conocimiento. Si yo alcanzo un conocimiento más profundo todavía de la conciencia siempre va a ser más profunda del conocimiento que yo tengo. Entonces es un camino de exploración. A mí me gusta mucho cuando tú dices aterrizar los términos, porque en realidad lo que estás diciendo es hacerlos vivibles. eso es, Hacerlos... sensibles, reconocibles. Eso, Mm, eso es. Porque muchas veces nos confundimos con el término aterrizar como hacerlo comprensible. Y tú no estás pidiendo hacerlo comprensible, mm, tú estás proponiendo vivirlo, andarlo, andarlo. Entonces, la pregunta en realidad no busca una concepción de lo que es la conciencia, sino que lo que busca es una investigación. Y eso es, para mí, es fundamental, es fundamental. El ser humano que no investiga, por ejemplo, tú decías negocio consciente, ¿no? Un proyecto consciente, una relación consciente. ¿Qué es eso, no? ¿A claro. qué tan fácilmente apellidamos consciente, no? Mm, Porque a veces hasta nos quedamos a gusto. No, no, es que mi negocio es un negocio consciente, ¿no? y ya Bueno, está. y ya está, ¿no? Y con eso es como decir que algo es ecológico y te quedas tranquilo, ¿no? Mm, Eh, Poner ese apellido no significa absolutamente nada, porque depende del momento presente en el que tú tomas las decisiones, depende del momento presente en el que tú estás dando un sentido a ese proyecto. Entonces es más en la dirección de lo que tú estabas señalando, que es ese vivir y desencarnar, que en otra cosa. No sé si quieres añadir algo o acompañarme con esto que estoy haciendo, sí, Alex. claro. En esa línea, si consideramos, por lo que dices, que se me ha venido esto y digo, voy a darle una vuelta de tuerca a esto, si consideramos que la conciencia es exploración, ¿no? Es el ir explorando y tal, entonces podríamos decir que todo es consciente, que no puede haber algo que no sea consciente, ¿no? Eh, ¿Podríamos decir eso? Bueno, me suena que vi una charla tuya hace un montón de años que hablabas sobre Gandhi y sobre Hitler, ¿puede ser? Bueno, me suena, no sé, recuerdo una imagen de eso, ¿no? Y ahora me viene con esto, o sea, ¿son los dos conscientes? ¿Sabes? O ninguno de los dos es consciente. Entonces eso a mí me lleva a ese lugar de exploración, de hasta qué punto, según desde donde lo miremos, ambos son conscientes o ninguno lo es. Esto es una de las cosas que más me fascinan, Alex. Porque cuando yo miro a Hitler o miro a Gandhi, rápidamente mi mente está catalogando cuál es el santo, cuál es el malo, cuál es el consciente, cuál es el inconsciente. Pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde una búsqueda dual de mi percepción del contexto externo. Mm, Por lo tanto, estoy dando una respuesta inconsciente desde la separación, desde la dualidad, a lo que yo considero que es mejor o peor, ¿no? Entonces,
El reto para mí es darme cuenta de que cuando yo percibo los dos, los percibo desde la misma mente. Por lo tanto, los dos, Gandhi y Hitler, los dos forman parte de una interpretación de mi mente, por lo tanto, forman parte de la concepción del ser humano que mi mente tiene. Mi maestro solía decir que uno de los grandes problemas que tienen el cristianismo y los cristianos es que no soportan que Hitler también está en el cielo. Ya, es buena esa. Como, no, porque mira lo que hizo, ¿no? Bueno, sí, su personaje, que era un personaje muy inconsciente y que era un personaje que su propósito, según él, era muy loable, pero luego cuando tú lo ves actuar te das cuenta de que loable no tiene nada. Cuando tú ves eso, también te das cuenta de que detrás y detrás y detrás y detrás hay una conciencia que está dando vida a esa persona, ¿no? Entonces, cuanto más consciente eres tú, más consciente ves el mundo que percibes. Y cuando digo conciencia, me refiero a unidad. Cuando te das cuenta de que el mundo que ves afuera es uno y que todas las partes configuran una unidad, dejas de jugar al juego de juzgar o dejas de jugar al juego de creerte lo que juzgas, ¿no? Claro, claro, es que en realidad cuando tú o yo te abrazo a ti, en realidad me estoy abrazando a mí. Y cuando tú me abrazas a mí, en realidad yo me estoy abrazando a mí a través de ti, ¿no? Entonces, en realidad, poder tener esa percepción de la vida nos ayuda a entender eso que dices, ¿no? Sobre Hitler, o que forma parte, es como una expresión de la conciencia en, si nos lo creemos, aquí, ¿no? En este lugar en el que estamos, ¿no? Es una forma de expresar, bueno, como en un sueño, ¿no? Es una forma de expresar una parte de ti o una parte de la conciencia en este plano en el que estamos viviendo. Si al final el viaje te lleva al principio, ¿no? El viaje te lleva al lugar donde tú no eres quien piensas ser, donde tú no eres quien percibes que eres, donde tu percepción separada de las cosas se funde y te das cuenta de que no hay un quién, te das cuenta de que solo hay una conciencia universal y que tú eres una emanación momentánea, individual de esa expresión. Entonces, cuando decimos esto que decías tan hermoso, ¿no? De cuando yo te abrazo, me abrazo, estamos hablando del ser, ¿no? El ser se abraza a través de la individualidad, ¿no? A través de la individualidad y a través de la dualidad es que reconoce la unidad y se abraza a sí mismo. Y eso es un proceso que todos estamos llamados a regresar, todos estamos llamados a investigar, aunque estemos profundamente entretenidos en nuestras proyecciones maravillosas, personales y, por qué no decir, egoístas. Total, total. Bueno, forma parte del juego, ¿no? Sí, totalmente. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿y si no buscas, llega también? Es que es inevitable. Es inevitable. Es como si te vas a dormir y te pones a soñar. Si tú no buscas despertar, vas a despertar tarde o temprano igualmente. Tú puedes soñar que eres un seguidor de un maestro que despierta, o tú puedes soñar que buscas despertar, tú puedes soñar lo que quieras, pero vas a despertar tarde o temprano. No por el personaje soñado, porque el personaje soñado no tiene ninguna capacidad de nada. Cuando uno está soñando una pesadilla y decide despertar, no es el personaje el que decide despertar, es el que está dormido. Es la conciencia que está soñando la que decide despertar. Y eso es muy, muy bonito verlo también. Al menos a mí me parece fascinante darme cuenta de que yo estoy aquí en representación de algo que a ojos del ego no se ve, pero que es lo que es real. Es lo que es real. A veces puedes vislumbrarlo. Es decir, a veces puedes vislumbrar el soñador que te está soñando, a ti y a mí simultáneamente, ¿no? Podríamos llamar a eso como la conciencia, el poder ser conscientes de que hay algo más grande que nosotros, que nos cree que nosotros no estamos, no somos más que una representación de la conciencia. Claro, de hecho, hay un aspecto de despertar de la mente donde sigue soñando, pero es consciente del soñador que está soñando y ya no suelta esa concepción, ¿no? Es consciente de que todo es holográfico, de que todo es
representación mental, nada más y nada menos. Ya no se engancha con el drama, ya no se engancha con sus propios pensamientos, ya no se establece con sus propias emociones, no usa su cuerpo para limitarse, ¿no? Es muy interesante. Es que esa metáfora del sueño a mí me encanta, porque realmente representa muy bien lo que pasa aquí, ¿no? Es como, sería como tener un sueño lúcido, ¿no? Tú estás soñando, tomas lucidez en medio de una pesadilla, como decías, y viene un dinosaurio a comerte, ¿no? Y tomas lucidez, en aquel momento el dinosaurio ya no importa, ¿no? Lo puedes convertir en un peluche, si quieres, ya no importa, ¿no? Ese dinosaurio, porque ya sabes que eso no es real, digamos. No es una proyección de ese soñador que está creando esa realidad. Entonces, poder llevar esto a nuestra experiencia del día a día me parece clave, el poder atender a ese espacio, ¿no? El poder atender a, claro, como tú decías antes, hay personas que toman conciencia de este mundo holográfico, que toman conciencia de esto, entonces pueden vivir aquí de la misma manera que puedes vivir, que puedes soñar de forma lúcida, ¿no? Pero poder atender aquí a eso y darte cuenta de esta dualidad, de este juego, de que en realidad ni tú ni yo somos una proyección de algo que nos crea, ¿no? Poder atender a eso, creo que es maravilloso. Y eso, para mí, aterriza la parte de la conciencia. Sí, gracias. En esa Había, perdona, línea, había un par de preguntas muy interesantes. a ver, Una que pregunta quién es o qué es lo que sueña. Y eso es muy interesante, pero antes voy a una que había anterior que decía si solo hay una conciencia. Y en realidad solo hay una conciencia, solo hay una plataforma dadora de conciencia, por lo tanto, solo hay un resultado. Hay una causa, hay un efecto. Lo que ocurre es que nosotros tenemos, y para mí es un misterio, reconozco, es un misterio, tenemos la capacidad de percibir esa única conciencia de forma individual. Entonces, desde mi perspectiva individual, yo percibo que hay una sola conciencia. El problema puede aparecer cuando de esa individualidad yo hago algo aislado y lo convierto en el yo, y solo yo. Entonces paso a ver mi conciencia separada y otra conciencia que es la que me rodea. Pero eso es una ilusión. Respondiendo a la pregunta, ¿qué o quién sueña? Cuando tú vas al reino de la conciencia que sueña, te das cuenta de que esa conciencia en realidad no tiene la capacidad de soñar. Y que por eso el sueño, por el hecho de ser sueño, no existe. Si el sueño no existe, tampoco existe el soñador. Pero eso, dicho conceptualmente, queda como una filosofía. Lo interesante es, primero, darte cuenta de que eres un personaje soñado, luego alcanzar la conciencia del que lo sueña y luego darte cuenta de que el sueño no existe, el soñador tampoco, y aventurarte a esa única conciencia. Eso es el gran viaje. claro, esto es muy interesante, este punto claro, ¿quién es el que sueña? O sea, lo que tú decías de la individualidad, ¿no? Cuando estamos soñando por la noche y tomamos lucidez, también parece que es ese avatar del sueño el que está tomando como una individualidad, como una conciencia especial que es mía, ¿no? Yo me he hecho lúcido, pero en realidad tú no te has hecho lúcido. O sea, es el de arriba que se ha dado cuenta, arriba, metafóricamente, ¿no? El que se ha dado cuenta a través de este avatar de esto que está sucediendo. Entonces, poder hacer ese recorrido al revés, en vez de quedarnos con la película de que yo soy consciente o de que yo, ¿no? Me he tenido una experiencia y ahora soy lúcido y ahora lo que decías, ¿no? En vez de hacerlo egoico, el seguir explorando en esa dirección, ¿no? El seguir explorando hacia allí, hacia ese lugar. Me parece súper, súper clave ese punto. Hay una cosa muy bonita y muy interesante que tú ya has mencionado. Y es que cuando uno está soñando, se va a dormir y sueña que él es él en el sueño, sueña que los demás no son él. Y eso es imposible. Sí. Es mi sueño. Si yo me voy a la cama y estoy soñando y sueño contigo, no estoy soñando contigo, estoy soñando conmigo, es mi sueño, en forma de Alex, ¿no? Si yo estoy soñando que tengo este directo y todas estas preguntas y comentarios, todo esto está en mi mente. Soy yo quien pregunta, soy yo quien contesta, soy yo quien hablo, ¿no? Yo no Sergi, sino el yo conciencia, el yo espacio mental que da cabida a todo esto.
Esto para mí es fundamental a la hora de ponernos en pie como seres humanos conscientes. Darnos cuenta de que todos formamos parte del mismo espacio mental. Eso terminaría con el mundo tal como lo conocemos. Total. Que es consciente de esto, ¿de quién te quejas? ¿A quién abusas? ¿A quién estafas? ¿A quién violas? Mm. ¿A quién robas? No lo sé, durante un rato nos hemos ido los dos, pero he Hemos- perdido la conexión. es un momento. Bueno, volvemos a estar aquí. Mira qué pregunta más bonita. Dice, en el sueño el tiempo desaparece. Es justo en el contrario, en el sueño el tiempo aparece. Fuera del sueño no hay la percepción temporal que nosotros tenemos del sueño. Porque en realidad el tiempo es una construcción que nosotros hacemos ahora, ¿no? Cuando yo llamo tiempo al tiempo es porque estoy preveyendo un pasado, fíjate, preveyendo un pasado y preveyendo un futuro, ¿no? Y esa previsión la estoy haciendo ahora. Ahora estoy construyendo el tiempo. Claro, quería recoger algo que has dicho antes del corte, este que hemos tenido, del drama y todo esto. Claro, desde lo que es el espacio del soñador, digamos, todo tiene cabida en realidad, ¿no? O sea, a veces vivimos situaciones dramáticas, situaciones apocalípticas, ¿no? Lo peor del mundo, pero después, con el tiempo igual nos podemos dar cuenta que eso tenía sentido, ¿sí? Cuando tienes una visión desde el soñador, digamos, desde la conciencia, entiendes que el plan divino es perfecto, que todo tiene una coherencia, todo tiene un sentido. Entonces, al final, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? De si hay proyectos conscientes o no hay proyectos conscientes, ¿sabes? Al final, todo tiene sentido dentro del tejido de la conciencia, sea un drama o sea una maravilla, ¿no? Tal como lo etiquetamos nosotros, desde la idea de lo maravilloso y desde la idea del drama. Sí, y eso también forma parte del viaje, ¿no? Descubrir que cada paso, cada lugar, cada relación, cada encuentro está buscándose a sí mismo. Mm. Cada instante se está buscando a sí mismo en la eternidad. Y cada espacio que compartimos se busca a sí mismo en el infinito. Entonces, si somos conscientes de esto, sabremos que la conciencia que yo estoy representando o que tú representas se busca a sí misma en la unidad. Mm. Entonces, lo que dices tiene sentido, tiene mucho sentido. Porque qué no va a ser usado en aras de ese encuentro? ¿Qué no va a ser usado? Todo. Mm. ¿Qué Claro, no todo va a tiene ser sentido. del sueño que sueño? ¿Qué no va a ser algo que va a tratar de mostrarme que estoy soñando? Mm. Voy leyendo aquí a ver si hay preguntillas. Vale. Claro, hablando de... Ahora me venía, es que se me han quedado en la retaguardia varias cosas que has ido diciendo y me alguna. Eh, Cuando hablabas antes de explorar, de que la conciencia es... uy, ¿se ha cortado otra vez? No, ya está. Si la conciencia es exploración, claro, el propósito de la vida es lo mismo, es exploración, es un objeto más dentro de este espacio, ¿no? Sí. Claro, claro. Y ahí nos volvemos niños y niñas de nuevo. Ahí volvemos a jugar. Ahí volvemos a entender que todas las situaciones son exploraciones. Que vivir es explorar. Que si yo tengo una relación de pareja, no es para que me dure mucho tiempo, no es para que me quiera, no es para nada más que para explorar qué es el amor. Si yo tengo un hijo, no es para que sea feliz, no es para que crezca bien, que también, pero sino que es para que yo pueda descubrir qué es el amor. Si yo tengo un negocio, no es para tener dinero, no es para que me vaya bien en el éxito, que también, sino que es para descubrir el amor. Entonces, todo es una herramienta para esa exploración, incluso el cuerpo. El cuerpo también es una herramienta para la exploración Mm. del Claro, amor.
del amor, ¿vale? Entonces, claro, entonces no hay otro propósito que ese, ¿no? Que la exploración. Porque yo me encuentro a muchas personas, alumnos y tal, que se les peta la olla buscando qué quiere la vida de mí, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Intentando cazar una idea con una forma concreta, lo que decíamos antes de la conciencia, ¿no? Que cuando le damos una forma concreta estamos más lejos de percibirla, ¿no? De aterrizarla, porque la estamos conceptualizando. Entonces, en el propósito yo veo que pasa muchas veces lo mismo, que muchas personas intentan encontrar un propósito, además, también por lo que decíamos de la conciencia, de la lucidez, ¿no? Un propósito mío, ¿no? Porque yo, mi propósito vital que quiere, ¿no? Al final, desde mi experiencia, yo entiendo que no hay propósitos individuales, más que un propósito único al servicio de todo, ¿no? Del sistema. Es decir, es como las hormigas. Una hormiga tiene un propósito individual, bueno, tiene un propósito en relación al hormiguero, seguramente, y un propósito en relación al ecosistema, y un propósito en relación a la vida, ¿no? Yo entiendo que a nivel humano tenemos un propósito al servicio de la vida, ¿sí? Sí, 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 sin duda es inevitable que formemos parte de la inteligencia universal. Mm. Y esa inteligencia universal que ha sido la dadora de vida, la dadora de las formas en el universo y de todo aquello que no vemos, la multidimensionalidad que tiene, la profundidad que tiene el universo que nosotros ni somos capaces de imaginar. Esa inteligencia es la que nos infunde inteligencia. Por lo tanto, esa inteligencia no puede ser tan estúpida de generar una inteligencia o una conciencia que no esté al servicio de esa inteligencia mayor. No tiene sentido. Eso solo lo hacemos los seres humanos. El ir en contra de nosotros mismos, ¿sí? Claro. Pero forma parte también de un descubrimiento de esa misma inteligencia, mirándose a sí misma desde el aspecto humano inconsciente. Y eso es hermoso verlo. Es hermoso verlo. Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? A la conciencia. O sea, el de poder darte cuenta de que ya estás en tu propósito ahora mismo, aunque cuando lo buscas, ¿no? En la generación de la pregunta te alejas de la respuesta, ¿no? Entonces, cuando estás experimentando, sea como sea lo que estás viviendo, ya estás cumpliendo desde esa inteligencia tu propósito, tu camino. Totalmente. Mira, hay una idea que me encantó porque tenemos a veces esa concepción de que hay insectos como las hormigas, las abejas, que tienen un propósito, que sirven al colectivo, que tienen una función muy clara y muy definida. Y el otro día leí un artículo que decía que se ha visto, se ha demostrado que hay algunas hormigas, pocas, pero las hay, que no hacen nada, no tienen ninguna función. Y las han visto, o sea, las han podido catalogar, porque está la obrera, está la guardián, está la reina, y están las hormigas que salen del hormiguero, van deambulando todo el día y regresan al hormiguero y no han hecho, a ojos, de una mente productiva y funcional, no han hecho nada, pero sí han hecho de hormiga contemplativa. Claro, eso. No pueden no tener un propósito. Eso ¿Vale? es. Dentro de la inteligencia. Aparentemente no se ve. Aparentemente dices, Claro. a ver, ¿qué es esto? Aquí tenemos una hormiga que se ha salido del sistema. No se ha salido del sistema. Lo que pasa es que no la entendemos porque no hace una función comprensible. Pero lo mismo sucede con los seres humanos. Cada vez hay más seres humanos que salen del sistema y desde una mentalidad sistemática, social, productiva, no se entiende qué hacen. ¿Por qué están vivos? ¿No? Es como que si no haces nada, ¿para qué estás vivo? ¿No? Ostras, porque está teniendo una función conciencial. Está contemplando su sentido de vida sin hacer nada. Eso es una pasada. Claro, yo creo que ese punto es un punto muy potente al que hemos llegado, porque te relaja también de alguna manera. Relaja la búsqueda, relaja la obsesión de, ¿no? De que, ¿qué quiere la vida de mí? No estoy en mi lugar, estoy sufriendo. Bueno, estás en tu lugar, sufriendo. ¿Qué está pasando aquí? Explora esto, ¿no? Esa es tu función ahora. Yeah. De hecho, la función máxima que un ser consciente puede llevar a cabo
es con la conciencia que tiene, usarla para ser consciente de su fuente. O sea, para usar la conciencia para alcanzar a la conciencia que le da esa conciencia. Ese es el cometido máximo, es el cometido máximo. Y el cómo lo hacemos es insignificante. Es totalmente insignificante, porque hagas lo que hagas, va a servir al plan, ¿no? Al plan de regresar a ese espacio. Claro. Total. Vale. Quería hablar también contigo del tema este de... Ah, sí. Bueno, claro, ahora ya nos hemos ido a otro lugar. Había un tema que quería explorar contigo, que era algo más... como más concreto en relación a la parte del emprendimiento, porque en el festival también se habla de esto y quería pues tocar un poquito de eso también, ¿no? Del emprendimiento consciente y del propósito en el emprendimiento consciente, pero ya hemos tocado muchas de estas partes, dándole salida a la palabra propósito y a la idea, ¿no? Propósito a la idea consciente. Pero entonces aquí creo que la clave está en el momento de emprender, el darnos cuenta de que lo que estamos realizando, lo que estamos haciendo, no está al servicio. Yo muchas veces uso la palabra de que tu cliente no es tu proveedor, porque andamos buscando siempre afuera algo cuando emprendemos, muchas veces, ¿no? Busco fama, reconocimiento, dinero, seguridad, busco algo en ese emprendimiento y no nos damos cuenta de esta parte que estábamos hablando ahora, que es que tú estás al servicio, tú vas de dentro para afuera, no vas de fuera para adentro, ¿no? Entonces, este mecanismo creo que es un mecanismo clave, ya no solo en el emprendimiento, pero como estamos ahora en este contexto, pues creo que es interesante poder tocarlo, ¿no? El poder darse cuenta de que formas parte de algo más grande que tú mismo. ¿Sí? Aunque sea partiendo de que nos creemos esto, ¿no? Este sueño en el que estamos viviendo, ¿vale? Partiendo de esto, de que jugamos a las reglas del juego, y jugando a las reglas del juego podemos explorar esta conciencia y este lugar en el que estamos. A mí me gustaría que pudiéramos hablar sobre este mecanismo, ¿no? El mecanismo en el que yo busco algo para mí o el mecanismo en el que yo estoy al servicio. Por ejemplo, este festival es un festival que se ha creado, como decía María José, como co-creado. Es un festival que se ha abierto de dentro hacia afuera. Hay algo que entregar, hay algo que queremos que el mundo reciba, pues pum, lo exponemos hacia afuera. Y ya no importa lo que yo me lleve, importa lo que yo entrego. Y lo que yo me lleve ya vendrá, sea lo que sea, ¿sí? Lo que tenga que llegar. Entonces, este mecanismo de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, para mí es un mecanismo clave porque ayuda a poder atender a esta conciencia de la que hablábamos. ¿Sí? El poder... Y me pasa muchas veces cuando hay personas que van por la calle y tiran un papel en el suelo, ¿no? Es una tontería, pero eso es el pasillo de la casa de todos, digamos, ¿no? Entre comillas, o que se caga el perro en la calle, no lo recogen. Entonces, el poder atender a que ese espacio es un espacio compartido, esta vida es una vida compartida, ¿no? Entonces, si tú solo limpias el pasillo de tu casa y no concibes la calle como el pasillo de tu casa, ¿entiendes un poco por dónde voy? Estamos en algún punto poniendo una frontera, ¿sí? Yo pongo una frontera en el punto en el que yo solo, ¿no? Después al igual incluyo a mi hijo y a mi pareja, o después incluyo a mis vecinos, después incluyo a, yo que sé, a toda la ciudad, ¿no? Ese mecanismo de apertura, ese mecanismo de inclusión de algo más grande que tú y de no estar siempre mirando por ti, me parece un mecanismo importantísimo en lo que es el emprendimiento. Sí, volvemos a la consciencia. Cuando tú no eres mínimamente consciente de esa parte, al menos, de formar parte de una unidad, ¿no? Vamos a quedar un momento ahí. Cuando no eres consciente de que formas parte de una unidad, esto que estás diciendo es muy difícil de entender. Claro. Porque se queda en forma de ideología, en forma de concepto. Y entonces la colaboración pasa a ser algo que tú colaboras y los demás colaboran. Y estás colaborando en la cantidad en la que tú ves que los demás colaboran, ¿no? Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, en la organización del festival, es que hay una colaboración genuina. ¿Qué significa? Que cada uno aporta su valor, sin estar mirando lo que aporta el otro. Y cuando cada uno aporta su valor, ostras, ahí empieza a experimentarse
esa transformación del individuo en un colectivo que no se basa en muchas partes unidas, sino que se basa en el reconocimiento de muchas partes de la unidad. Eso sucede, Alex, cuando los que forman parte de esa colaboración conocen el propósito y sirven al propósito. Conscientemente, ¿qué significa? Que conoces el propósito y sabes que existes por y para el propósito. Si el propósito es el amor, la paz o la unidad, lo primero que no haces es imponer tus ideas de amor, de paz y de unidad. Lo primero que haces es verlas y dejarlas a un lado, porque te das cuenta de que en esa colaboración, en aras de ese propósito de la paz, el amor y la unidad, tú estás descubriendo junto a los demás que es una versión mucho más amplia que la que yo concibo del amor, mucho más amplia que la que concibo de la paz y la que yo concibo de la unidad. Eso se llama transformarse. Cuando tú sirves al propósito conscientemente, cuando tú colaboras genuinamente, cuando participas conscientemente en tu propósito de vida, te estás transformando conscientemente. Eres consciente de que te transformas. Y para mí eso es lo importante. Cuando no eres consciente, pasas a competir sin darte cuenta. Porque tú vas con tu buena fe a colaborar y, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la calle, Alex, que eso es un ejemplo muy claro. Tú vas con tu perro y tú vas a colaborar con la sociedad. Y cuando se caga tu perro, recoges la caca y tú estás colaborando. Pero cuando ves la caca del otro perro, ahí te cagas literalmente, te cagas en el otro tío que no ha colaborado, te cagas en el perro que se ha cagado y te cagas en que tú colaboras y los demás no colaboran. Y perdona la expresión, pero esa mierda que no se ve como la caca del perro, son pensamientos caca que sí forman parte de nuestra conciencia y sí se ven. Entonces, si estoy colaborando genuinamente y mi propósito es una calle sin mierda de perro, cuando veo a mi perro cagar, ¿qué hago? Recojo la caca. Y cuando veo otra caca, ¿qué hago? Recojo también la caca. ¿Por qué? Porque forma parte de mi calle, porque forma parte de un perro, ¿sí? No mi perro, pero de un perro. Eso. Ese traspasar esa barrera Ese es el punto. es el punto entre sufrir tu propósito y tu colaboración, del punto de soy el único que colabora, a estar al servicio de la colaboración y los demás ya vendrán. Y si vibras en frecuencia de colaboración genuina, te vas a encontrar con colaboradores genuinos. Y dos colaboradores genuinos reunidos alrededor de un propósito genuino, abrochate el cinturón. Porque es altamente transformador. Es altamente transformador. Hace que si tú recoges la caca de otro perro, 5, 6, 10 personas de repente que nunca se lo han planteado, de otros países que no recogen la caca del perro, de repente ven una caca del perro y dicen, ostras, voy a empezar a recoger las cacas de mi perro. Bueno. Ahí. Hemos avanzado. Sí, total. Ese era el punto que quería tocar, ¿no? Exactamente ese. Así que gracias porque lo has tocado perfectamente. Claro, se me despierta otra pregunta de esto que comentas. Cuando hablabas sobre que todas las personas que colaboran están colaborando de forma consciente con su propósito, digamos, ¿no? Con el propósito. ¿Tienes que ser consciente del propósito para poder estar al servicio? No necesariamente, pero sí que es verdad que marca la diferencia a la hora de cómo tú experimentas el servicio al propósito. Si eres consciente de cuál es el propósito, y el propósito para que sea verdadero tiene que ser un propósito que nos represente a todos y para siempre. Por lo tanto, es un propósito de alta calidad, es un propósito que cuando lo establecemos todavía no lo conocemos. Por ejemplo, el propósito es la paz. ¿Qué paz? No lo sé. Una paz que sea para todo el universo y para siempre. No lo sé, pero establezco que ese sea el propósito.
fíjate que no estoy estableciendo el propósito como paz humana, o mi paz, o la paz para mi país, sino que es un propósito completamente amplio. Cuando soy consciente de esto, Alex, soy consciente de que todo y todos están sirviendo a ese propósito, sean conscientes o no lo sean. Por ejemplo, cuando hay un conflicto bélico que sale a la luz, ese conflicto bélico está al servicio de la paz. Y uno dirá, hostia, ¿cómo puede ser? Sí, porque ¿cuántos seres humanos hoy en día se están planteando conscientemente que no tiene sentido los conflictos bélicos? Esa mente que estaba adormecida, de repente se despierta y dice, no, 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 no tienen sentido los conflictos bélicos. Y empieza a impulsar, sin darse cuenta, al principio cabreado. Mierda el Putin, mierda Rusia, mierda, mierda. Sí, al principio cabreado. Pero esa energía que despierta a la mente y la despierta a la voluntad de, no, 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 que no tiene sentido el conflicto bélico. Eso, si se sostiene, termina imponiéndose una paz que nos transforma y donde empiezas a darte cuenta de que Putin sirve un propósito que no vemos, donde todo sirve un propósito que no vemos, y de que si mi propósito es la paz, tengo que estar en paz con lo que estoy viendo, conflicto bélico incluido. Eso. Porque si estoy en conflicto bélico con el conflicto bélico, estoy haciendo trampas al solitario, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es lo mismo que decías de la caca, ¿no? Si esto sucede, al cabo de poco habrá gente recogiendo cacas en otro país, ¿no? Pues el conflicto bélico sirve para eso, ¿no? Para que la paz empiece a despertar en otros lugares a través de ese conflicto bélico. Sí, te pongo un ejemplo particular, muy, muy sencillo. Cuando empezó el conflicto bélico, me di cuenta de algo que no había visto nunca antes. O sea, el conflicto bélico me ayudó a indagar en mi mente, primero, desde dónde yo estoy proyectando el conflicto bélico que veo, primero, y una vez visto, ver nuevas decisiones posibles. ¿Qué ocurre cuando yo veo un conflicto bélico en mí? ¿Qué es un conflicto bélico en mí? Que yo siento una emoción que no quiero sentir y entro en conflicto con esa emoción. ¿Qué ocurre? Que quiero marcharme de esa emoción, que quiero huir de esa emoción. Pero esa emoción está en mi campo. Debo ir hacia esa emoción. Debo atender. Entonces me di cuenta, Alex, de una idea que pues no se ha llevado a cabo todavía, pero bueno, ya está en la mente. Y es que si hay un conflicto bélico en un sitio, en lugar de que la gente emigre y se refugie y salga, lo que tenemos que hacer es ir todos para allá. Ir todos. 10 millones, 20 millones, 40 millones de seres humanos, ir para allá. Eso cancela el conflicto. Pero de momento solo apareció la idea. De aquí a que la idea se lleve a cabo por parte de 40 millones de seres humanos, bueno, ya vendrá, ¿no? Ya vendrá, ya vendrá. Claro. Si la idea existe, significa que la realización de la idea también es posible. Puede existir, exacto. Pero claro, en esa línea es lo mismo buscar, o sea, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué diferencia habría entre buscar la paz o rechazar el conflicto bélico? Es decir, cuando proponemos como propósito, ¿sabes?, buscar la paz, al final está al mismo servicio que el conflicto bélico. Entonces, ¿no? Nos dejan un lugar de los dos son válidos para llevarnos al mismo lugar. Qué buena pregunta, Alex. Mira, ahí hay una cuestión de mucha honestidad y sobre todo de mucha voluntad, de descubrir la voluntad. Porque si yo rechazo el conflicto bélico o lo que quiero es la paz en el mundo, si cuando yo quiero la paz en el mundo es una paz que es algo que evita el conflicto o esa paz es un opuesto al conflicto, Eso. es una paz que está en conflicto, porque es una paz que no puede existir mientras exista el conflicto. Entonces no estamos hablando de esa paz. Vale. Estamos hablando de que suceda lo que suceda, lo voy a usar en aras de descubrir una paz que nos representa a todos. Cuando digo todos, me refiero a aquellos que están perpetrando el conflicto bélico. Porque si no les representa a ellos, no es una paz real, es una paz egoísta.
Es una paz sentenciada por mi punto de vista de que yo soy el bueno, yo soy el pacifista y voy a acabar con el conflicto bélico. No tiene sentido. No, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Gandhi, ya que mencionábamos a Gandhi trazó un esbozo de lo que puede ser, ¿no? El silencio, el sentarse, la aceptación, ¿no? Me metes a la cárcel, voy a la cárcel, ¿no? Y esos gestos van mostrándonos una actitud compasiva, una actitud que está fuera de lo concebible, pero que es altamente transformadora, altísimamente transformadora. Bien, súper. Qué bien. Otra cosa que me gustaría hablar contigo en referencia a que ahora cambio un poco de tema. Bueno, vamos a lo mismo, pero me ha venido hace un rato y digo, lo quiero hablar contigo. El otro día tú y yo hablábamos sobre el proceso de permitir que la vida suceda a través de ti. ¿Sí? Es decir, a veces, en el momento de vivir nuestras vidas, ya sea con una pareja, con un proyecto profesional, lo que sea, nos agarramos a una forma concreta de algo, ¿no? Yo me agarro a este proyecto profesional, me está funcionando, me da dinero, tal, ¿no? Voy tirando, parece que estoy al servicio, ¿no? Como así, pero hay algo dentro que te está diciendo, oye, movamos ficha, ¿no? Mueve ficha, suelta esto, transforma esto. Ese movimiento tiene que ver con esto que estábamos diciendo ahora, ¿no? Con el hecho de soltar esta parte de ti y permitir que, aunque esto nuevo que se abre no sabes para dónde te lleva, esto te lleva para esa conciencia de la que hablábamos antes. Un lugar nuevo de transformación, un lugar de exploración. Sí, entonces yo me encuentro muchas personas que definen desde aquí lo que sería lo ideal para sus vidas, lo que querrían que fuera su proyecto, ¿no? Y luchan con el llamado interno. O sea, hay un llamado interno que hay personas que me dicen a veces, no, pero es que esto es muy sutil. Digo, esto no es sutil. O sea, este llamado interno es una arma de destrucción masiva interna que la sientes, que hay lucha, que hay conflicto, que hay dificultades, pero parece que normalizamos eso en nuestras vidas, ¿no? Y que sostenemos, en vez de permitir que la vida suceda a través nuestro y nos mueva, y no tanto moverla a nosotros, la vida. ¿Sí? Vuelvo un poco a lo que hablábamos antes de la conciencia, el propósito y tal, ¿sí? Recojo esto, pero se me había quedado también en el tintero y digo, me gustaría hablar sobre esto, para que las personas que están aquí puedan recoger eso, puedan sean capaces de observar y de poder sentir y percibir esto en ellos y poder atenderlo y poder permitirse dejarse llevar por la vida. Sí, parece un gran reto debido al estilo de vida que llevamos. Parece un gran reto. Cuando yo mi vida la baso en acumular aquello que me da, ¿cómo es que le llaman? Comodidad y tranquilidad, esto que estás proponiendo se convierte en un gran desafío. Cuando para mí la vida es vivirla, ya no es un gran desafío, es una opción. Claro. Entonces pongo en juego esas decisiones que veo que aparecen en mí. Al fin y al cabo, hay un momento, estamos cargados de miedos y nos hemos convertido en una especie de elitistas emocionales, elitistas mentales, ¿no? Pero la vida humana conforma un rango de emociones que hoy en día es el que es y tiene sentido ser vivido incluso en la hora de tomar decisiones. Entonces, tomar decisiones desde ese impulso interno es formar parte también de un acto creativo y es muy bonito. De hecho, Alex, hay una prosperidad en la conciencia que es infinita. Y yo siento decirlo, pero lo voy a volver a decir. Hay una prosperidad en la conciencia que es infinita. Y como infinita, tiene una infinidad de formas de expresión. Y cada uno de nosotros representamos una forma de expresión. Y en cada uno de nosotros, en cuanto a forma de expresión, hay muchísimas formas de expresar nuestra forma. Entonces hay muchas decisiones que podemos tomar en función de nuestra forma de ser, por ejemplo.
Pero ahí entra la coherencia, la honestidad, el darme cuenta de si estoy sufriendo, si me estoy resistiendo, si estoy apretando o forzando algo. Se ve muy claro, se ve muy claro. Yo no he visto nada en la naturaleza que fuerce, no he visto nada en la naturaleza. Incluso los momentos más agresivos desde fuera, ¿no? Dos machos alfa de gorila, de lomo plateado, peleando por gobernar un grupo. Ostras, ahí no hay esfuerzo, ahí hay, hostia, vamos a ver cuál de los dos es el mejor para el bien de todos. Y hay un encuentro y se ve muy claro que es este. Y este lo sabe y se retira amablemente, no hay una venganza. Entonces, este sabe que este es el mayor bien para todos, ¿no? Claro. Y eso es una decisión también y es un gesto. Ostras, nosotros, mira, te voy a decir una cosa que puede ser una barbaridad, pero está ahí, ¿no? En nuestra sociedad hoy en día nos divorciamos mucho, nos separamos mucho. ¿Y qué pasa? Que ya no nos separamos de jovencillos, nos separamos ya de más mayores y tenemos hijos. Y de repente nos encontramos con otras parejas y las otras parejas pasan a ser papás y mamás de nuestros hijos también. Esto es súper positivo, esto es increíble, porque significa riqueza, significa variedad, significa profundidad. Pero ¿qué pasa? Que si yo me encierro en mi ego y en mis inseguridades, empezaré a competir con el otro padre, empezaré a competir con no sé qué, empezaré a sentirme destronado como padre, ya no como hijo cuando nació mi hermano, no, como padre, ¿no? Entonces, si yo puedo ver todo esto, si lo puedo ver, puedo empezar a tomar decisiones que me liberen de todo esto, que me permitan soltar esto, de darme cuenta de que mi organigrama social es distinto y que todo está bien y que puedo formar parte de eso tomando decisiones, ¿no? Tú estás muy vinculado al mundo del negocio y yo te escucho mucho cuando hablas y tenemos conversaciones, porque el ámbito en el cual tú aplicas todo este conocimiento, a veces a mí me queda muy lejos, ¿no? Y todo lo que expresas desde esa visión, para mí, desde, como por ejemplo la pregunta, ¿no? Ostras, la capacidad de tomar decisiones y darnos cuenta de que esas decisiones también son vida en acción a través de nosotros. Es una pasada. Sí, sí, total, total. Muy bien. Ay, no sé, te estaba escuchando y ahora he perdido el hilo. He perdido el hilo. Eh, no sé, no sé qué te iba a contar. Bueno, esto que decías, claro, es que al final, ya voy a pillar el hilo, que a veces pasan ángeles, a mí me pasa muchas veces. Estoy en un webinar o lo que sea, pasa un ángel y me quedo, uy, se me ha llevado la información, ¿no? Y digo, espérate, que ¿dónde está? Que la recupero. Claro, al final es que buscamos que la vida tome la forma que nosotros queremos que tome, en relación a esto que decías, ¿no? De la lucha de los machos alfa y todo esto, ¿no? Y ahí está principalmente el problema, el no permitir que la vida tome la forma que tiene que tomar, que esto lo hemos hablado hace un rato. Y, y al final, desde ese lugar de conciencia desde el que hablabas, entiendes que también lo hemos dicho antes, ¿no? Que un mal momento no es más que la forma perfecta e ideal para experimentar lo que tienes que vivir y experimentar en este momento y recoger esa transformación de la que tú hablabas antes. Pero vivida desde ese lugar, no desde el otro, no desde la lucha, sino desde hey, aquí hay una transformación, para mí hay un sumo, con esto sumo en algo. Y ahí hay lucha constante, yo lo veo constantemente, luchamos con todo, con cualquier detallito pequeño de nuestra vida es una oportunidad. Y el problema principal es que normalizamos esta lucha. O sea, parece que es algo que tiene que ser así, ¿no? Yo a veces les digo a mis alumnos, mira, ¿qué facilidad tienes de crear mentalmente una situación catastrófica en 0, ¿no? En 0, cierras los ojos y puedes ser capaz de pensar una discusión con tu pareja con todo lujo de detalles, palabras, sentimientos, emociones, ¿no? O sea, te es muy fácil construir esa situación apocalíptica en tu mente y en cambio, si yo te pido, piensa en lo que decías, la paz, ¿no? ¿Cómo sería esta paz global, humana, tal? Eres incapaz de conectar con eso, ¿no? Somos incapaces de conectar con según qué estructuras, la mayoría de personas, según qué estructuras más
hacia la conciencia o hacia la apertura y nos es muy fácil conectar con situaciones porque las tenemos normalizadas por los inputs externos, por lo que sea, ¿no? Nos es muy fácil construir mundos desastrosos dentro. Nosotros, claro, después nos quejamos de que tenemos las vidas que tenemos, pero es que al final es porque, claro, no estamos emanando, digamos, desde dentro aquello que querríamos para el mundo, ese propósito, esa